de Peñalolén. Y miramos Santiago, sería precioso. Yo nunca había visto Santiago de acá arriba. Entonces ahí nosotros dijimos, ¿por qué los pobres no pueden estar también aquí arriba en estos terrenos? Y ver Santiago como lo ve la gente rica. Puerta a puerta se comenzó a reclutar a aquellos allegados dispuestos a correr el riesgo de una toma ilegal. Todos formaban parte de una miseria que se esconde en los patios traseros de las poblaciones, la de los allegados, la de los más pobres entre los pobres. Una pobreza cruda que llevó a Patricia Calderón a aceptar el reto de ocupar un terreno ajeno. Por 30 años vivió junto a su madre y a sus 4 hermanas en una sola pieza, en una estrechez agobiante. No arrendábamos, vivíamos como en la casa de un tío. Y ese tío era alcohólico. Y teníamos problemas que no teníamos baño, no teníamos agua, no teníamos una relación familiar buena. Te cerraban las puertas. En caso de emergencia, imagínate en la noche, teníamos que levantarlos, cruzar, salir a la calle y llegar a la otra casa para que nos puedan y golpear y molestar. Eso es lo que más duele, no tener dónde hacer tus necesidades. Eso te marca. Eso queda en el alma, en el corazón, y eso no se olvida. Hay muchos niños que tenían que hacer todas sus necesidades en su misma pieza, donde comían y dormían. Los niños no podían llorar porque molestaban al dueño de la casa. Los niños no podían correr porque también metían ruido. Todos los días le pegaban, que un tirón de mecha, que un palmetazo. Y yo los dejaba encerrados en la pieza, todo el día, viendo tele. Incluso hasta la tele se me echó a perder, donde estaba todo el día prendida. Cualquier persona que vive así oprimida se descarga con los niños y no debería hacer eso. Pero yo lo reconozco, en serio, yo a veces cuando estaba demasiado oprimida me desquitaba de repente con los niños. Volvería 10 años atrás y borraría todo eso. La violencia intrafamiliar es el pan de cada día. Las parejas se desarman. Es común que la mujer allegada sola con sus hijos tiene que aceptar parejas sin amor, pensando en el pan de los niños. Es una condición cercana a los humanos, es una condición con mucha bestialidad. Es un mundo en que se deja de soñar, es la marginalidad absoluta. Erika Cortés fue una de las mujeres dispuestas a protagonizar una segunda toma. La noche previa condujo escondiéndose hasta Peñalolén a 30 familias allegadas. Si Carabineros los sorprendía, toda la operación podía fracasar. Fue todos por calles distintos y por locomoción distinta. Yo tenía que irme por Irarrázaval, otros tenían que bajarse en José Arrieta, otros caminar por Larraín y hacer distintos tramos, no era llegar directo para acá. Estuve en una pieza donde habíamos 36 adultos, otra donde habían 40 niños, todo albergado, apretado, ahí no se podía ni respirar. 800 familias se escondieron esa noche en las casas que rodeaban el terreno elegido para la toma. Al amanecer se dio la orden de avanzar. 4.000 almas de una sola vez. Guardé el colchón, lo amarré así, ya estamos decididos, estamos listos, me dijo mi esposo, vamos. Y partimos corriendo. Nos daban 10 minutos para venir a armar las cartitas aquí. Jamás nadie se imaginó que en tan pocas piezas había tanta gente, tanta gente. Entonces éramos como unas hormigas corriendo para abajo, corriendo. Se caían los niños, y uno no podía recogerlos, nada. No se podía devolver porque uno se la estaba jugando en ese momento. Mantengamos la calma. Decido con calma desarmando nuestras cosas. En 15 minutos los allegados cubrieron las 14 hectáreas, con la firme decisión de transformar el potrero en un campamento. Lo primero fue crear comités de defensa y por ningún motivo abandonar el terreno tomado. Antes de las 8 de la mañana, Carabineros rodeó el lugar y amenazó con el desalojo. Rápidamente los dirigentes aplicaron un estudiado plan de disuasión.
para que no pasara nada con Carabineros, mandamos a todos los niños chicos adelante. Hicimos ronda con los cabros chicos, todos adelante. Entonces, para que ellos no se sintieran provocados, estaban los niños, las mujeres y los hombres atrás. Obviamente no podían desalojarnos habiendo niños adelante. ¿Cómo se iban a ver ellos si atacaban primero a los niños? 3 horas después, la presión policial obligó a los allegados a abandonar el terreno. Se fueron a otro, supuestamente propiedad de una junta de vecinos. Para muchos fue la derrota final, pero técnicamente la toma seguía en pie, ya que el dueño de ambos terrenos era la misma persona y solo los dirigentes lo sabían. Astutamente permanecían en toma, pero aún faltaba lo peor. El día del papá era el día domingo y amanece el día domingo, pero corriendo un viento y después se larga pero torrencial a llover. Y aquí encima pusimos unas tablas y encima en las tablas le echamos aterrín y pusimos cartón para poder poner una colchoneta porque el agua pasaba por abajo y llegaba a sonar. Y llovía esta noche, llovía pero con una gana y viento, agua y viento. Y al otro día la lluvia seguía cada vez más fuerte y no teníamos piso, nada. Los chiquillos estaban acostados y jugaban con el agua como pasaba por debajo. A mí se me partía el alma, porque yo decía, en ese momento no está mi familia, ¿qué hago? En ese invierno de 1992, decenas de niños y adultos cayeron con bronconeumonía. En las noches el frío arreciaba y en esas condiciones sería imposible resistir. Por eso, sin revelar sus verdaderas intenciones, el campamento se comprometió a sacar todas las carpas ante la Intendencia. La promesa se cumplió demasiado al pie de la letra. En 24 horas, las 800 carpas fueron reemplazadas por 800 mediaguas que cada familia tenía guardada. Esta actitud indignó a las autoridades, que no podían aceptar una toma ilegal. La patria de todos. Y en esta patria tenemos que vivir todos, y en esta tierra tenemos que vivir todos. Vamos a dormir a la intemperie, vamos a organizar ollas comunes, vamos a intentar volver al terreno, pero al lugar de donde salimos, al patio trasero, no vamos a ver nunca más. Se selló ahí un pacto de honor. O se triunfa o se triunfa, pero no se pierda. Así nace Esperanza Andina, con esa convicción. Después de la toma, la consigna del campamento fue sobrevivir a como diera lugar. Con un desalojo al acecho y con 800 familias en la miseria, la única manera de salvar la toma era con disciplina y una férrea organización. Se eligió una directiva democráticamente. Cada poblador asumió tareas y plazos estrictos que cumplir. Se fijaron cuotas de ahorro forzoso. Con ese dinero se arrendaron máquinas y se compró todo lo necesario para urbanizar. El terreno fue defendido con trabajo y con un esfuerzo enorme. Cada pasaje se hizo cargo de instalar el agua, la luz y el alcantarillado, con turnos de mañana, tarde y noche. Al principio yo empecé a trabajar sin guantes. Cada empoa, la espalda, los riñones te dolían, el pelo tieso, las manos partidas. Se hacían turnos, se trabajaban hasta las 12, la 1 de la mañana. Cuando yo llegaba, tipo 2, 3 de la noche, mi hija estaba durmiendo. A las 7 me levantaba para ir al trabajo, no la veía. Pasaban días y días que yo no veía a mi hija. Ver al campamento Esperanza Andina en acción fue impresionante. Parecía que una gran fe colectiva movía todos los engranajes con una exactitud asombrosa. El 80% de estos hombres son obreros de la construcción y por eso se organizaron en cuadrillas especializadas. Los gafiteres colocaron toda la red de agua y se conectaron a la matriz principal. Los carpinteros se especializaron en armar y desarmar una casa en 20 minutos. Pero los electricistas sobrepasaron todas las expectativas. Ellos solos compraron y enterraron los postes de luz, instalaron toda la red de alta y baja tensión y se dieron el lujo de colocar el transformador que abastece de energía eléctrica a las 800 casas.
Las cuadrillas fueron dirigidas por Juan Vera, para quien era fundamental que el campamento no fuera visto como una población callampa. ¿Por qué lo hacen ustedes y no le piden a otro que lo haga? Porque nosotros nos acostumbramos que las cosas hay que hacerlas internamente por uno y no estar pidiéndole favor a nadie. O sea, lo que uno puede hacerlo y alcanzarlo, lo hacemos nosotros. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Si la mujer tiene que tomar picota, hacer excavación, lo hace. Pero no le pide favor a nadie. La ley del campamento es, si tú no trabajas, trabaja tu marido. Si tu marido no está, trabaja la mujer. O pagas a alguien para trabajar. ¿Sí? Porque nadie te va a venir a hacer un pedazo de acueducto, un pedazo de tu casa, nadie. La gente que no trabajó se encontraba. ¿Cuántos días? Según, algunos son semanas, otros son días. Ah, duro. Un par de días, sí. Sí, porque si es una organización y el beneficio de la organización es para todos, es justo que todos trabajen. Olga Leiva, vicepresidenta del campamento, hasta hoy fiscaliza en terreno que los trabajos colectivos se cumplan. Cada familia tiene como obligación asistir a reunión, pagar cuotas extraordinarias, mandar a los hijos al colegio, ir a todas las movilizaciones y mantener debidamente aseados a los niños, las casas y los pasajes. Paralelamente, para mejorar la calidad de vida en el campamento, se creó una brigada de salud, ollas comunes, un sistema de compra al por mayor para ahorrar durante el mes y talleres de ecología, computación y de radio para los niños. Pero lejos, el gran orgullo de la organización fue su jardín infantil La Estrellita, creado para que las madres pobladoras pudieran salir a trabajar y así ahorrar para la casa. Con los manitos, con los deditos, 1, 2 y 3. Todo esto es dirigido por un directorio de 26 miembros presidido por el electricista José Luis Flores. Ellos efectúan un exhaustivo control del dinero de los pobladores. Hace poco se detectó un desfalco y por votación se decidió expulsar a los involucrados y quitarles su derecho a la casa. Este directorio también impulsó la solidaridad entre los vecinos y la autonomía en las decisiones. De hecho, ningún partido político pudo funcionar en el campamento. La delincuencia, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo fueron combatidos con la creación de una guardia especial, controlada por los mismos miembros del campamento. Se cerró el perímetro del loteo, se restringió el ingreso de desconocidos y por un año rigió toque de queda de ingreso después de las 10 de la noche. Jefe de la guardia fue el taxista Mario Venegas. Él recuerda que una noche tuvo que actuar drásticamente contra un poblador que golpeó por tercera vez a su mujer. Bueno, ahí la guardia actuó y al hombre le dieron duro. ¿Una paliza? Una paliza, el tipo perdió varios dientes. ¿Perdió los dientes? Sí. ¿Entre cuántos fue la paliza? Yo creo que por lo menos unos 10. ¿Y por qué tan duro, don Mario? Porque ahí hay que ser duro. Aquí usted no tiene apelación. Aquí su hijo es drogadicto, sea lo que sea, el ladrón lo que sea, y lo logra descubrir. Aquí hay una comisión de disciplina. Lo descubre, lo lleva a la asamblea de arriba, y a los 2 días, 3 días está fuera. Y nosotros nos encargamos de tomarle la casa y echarlo para fuera. Acá no entran los patos malos. Y no entra la marihuana, no entra la droga. Entonces nunca lo hemos permitido. ¿Qué pasa cuando entra un pato malo? Yo creo que le quedan ganas de no entrar nunca más, porque aquí se le da duro. La prohibición de venta y consumo de alcohol aplicada por el directorio durante el primer año del campamento generó una fuerte polémica. Fue aplaudida y rechazada a la vez. Por eso se optó por someter la medida a escrutinio popular. Se plantea en la Asamblea General de que el alcoholismo nos puede provocar un daño muy grande. ¿Y qué tal si hay ley seca? Las mujeres, en un 100%, levantaron la mano. Y como en la Asamblea había más mujeres que hombres, la moción ganó con aplauso. Los hombres aceptaron que era necesario. Y todos pensábamos que la tolerancia cero había sido inventada en Nueva York. Pero ya ve usted como un grupo de pobladores, 4.000 chilenos, a quienes habitualmente como personas sin casa se asocia solamente con la pobreza y muchas veces con el delito, fueron capaces de imponer esa férrea disciplina. Sin embargo, subsistían problemas. El principal,
que el terreno en que estaban no era de ellos, era una ocupación ilegal. Y entonces decidieron organizarse nuevamente para comprárselo a la dueña. Hubo, sin embargo, problemas y problemas crecientes que se estiraron durante años. Y entonces, en otro acontecimiento que nos atrevemos a calificar de épico, al menos en esta escala, decidieron hacer una marcha hacia Valparaíso, al Congreso Nacional, en busca de una solución. Y eso es lo que veremos en nuestro próximo bloque. Después de la toma, el campamento Esperanza Andina decidió comprar al contado el terreno ocupado. Se negoció con la dueña y se fijó un precio de 800 millones. Con mucho sacrificio se logró ahorrar esa suma. Sin embargo, a último minuto, la propietaria se arrepintió. Las veces que ella se desistía, llegamos acá, ¿saben qué? La señora dijo que tanta plata ahora. Veníamos, nos demorábamos un año, la gente vendía sus cosas de su casa, hacíamos infinidad de cosas para juntarle la plata. Llegábamos allá con la plata que nos pedía y decían, no, ahora quiero más. En la tercera negociación se logró un acuerdo de precio con la dueña. Cuando se completó la suma exigida, la celebración se hizo en la misma plaza de la municipalidad. La alegría de los pobladores duraría poco. Al anochecer llegaron malas noticias. Después nos dicen a reunión, bajamos todos a ver qué pasaba y la señora Napu, el papel que había firmado supuestamente no era legal y ya no estaba en acuerdo con que iba a vender de nuevo. Entonces fue como el mayor ridículo creo que hemos hecho en la vida. Fue una situación muy humillante. Hubo mucha maldad, se sufrió mucha maldad y yo vi la batalla perdida. En un acto extremo, José Luis Flores se declaró en huelga de hambre seca para que la dueña del terreno respetara el acuerdo tomado. Dejó de ingerir alimentos y agua. En 3 días bajó 5 kilos y al quinto tuvo un paro cardíaco. Eso fue una época terrible, terrible. Todos creíamos que con José Luis se moría nomás. Yo pensé que no iba a ser capaz de soportarlo. Pero era su decisión y había que respetársela. Una semana alcanzó a resistir José Luis Flores. Solo al 8º día desistió, cuando intervino el ministro de la Vivienda de la época. Esta vez, el propio Edmundo Hermosilla firmó el 4º acuerdo con la propietaria, que al poco tiempo lo volvió a desconocer. El campamento realizó innumerables marchas y tomas para presionar ante la dueña y las autoridades, pero nada dio resultado. En 3 años de lucha, cada familia ya había ahorrado 1 millón de pesos y el precio seguía subiendo. La última vez, de 60.000 a 100.000 unidades de fomento. Maritza Villagra, vicepresidenta del campamento, ideó una fórmula para terminar con el conflicto de raíz. Propuso viajar al Congreso y exigir que por ley se expropiara el terreno. En un minuto esta idea fue descabellada porque la idea era irnos a pie. ¿Por qué usted encontraba que esto era una buena opción de caminar hasta Valparaíso? Porque ¿quién iba a quedar ajeno al ver que 1000 y tantas familias iban a pie a Valparaíso? O sea, ¿cuántas horas de caminata, niños, mujeres, gente adulta? Sandra Quirós y Santiago Tapia viven en el campamento. Son cartoneros y la idea de marchar a pie a Valparaíso les pareció un sacrificio inútil. Y no por falta de ganas o estado físico, ya que de lunes a viernes se amanecen caminando con sus triciclos por las calles de Santiago. En las largas jornadas nocturnas los acompaña su hijo de 4 años. El pequeño Santiago, al momento de organizarse la marcha, estaba recién nacido. Por eso su padre decidió viajar solo a Valparaíso. Llevar una mochila en la espalda y llevar el niño en brazos, no vaya a llegar ni a la rotonda, me decía. Entonces yo le decía, pucha, Santiago, ¿por qué soy así? Yo quiero ir a conocer el mar. Si a mí no me interesa la marcha, le decía yo, a mí me interesa ir a conocer el mar. Paná con el mar. Entonces yo le dije, pero ¿y si yo me consigo un coche? Con un coche prestado y con el sueño de conocer el mar, Sandra y Santiago partieron temprano un domingo de noviembre rumbo a Valparaíso,
junto a 1.200 hombres, mujeres y niños. La meta era llegar al Congreso el martes a las 11 de la mañana en punto. Serían 116 kilómetros con paso forzado, en 48 horas y con detenciones solo para comer y dormir. Y la marcha mostró el Chile real. Y mostró también el Chile posible por parte de los sectores populares, por parte de los pobres del país. Mostró el campamento más grande del país, perteneciente a la extrema pobreza, levantando una bandera de dignidad. Los pobladores estaban absolutamente claros de qué es lo que estaban mostrando. Estaban absolutamente claros que estaban mostrando un ejemplo para un país distinto. Y que estaban mostrando un ejemplo para los pobres del país también. Entonces los pobladores decían, no podemos flaquear nosotros en este ejemplo. No podemos tener debilidad en este ejemplo, nos están mirando. Las mujeres fueron el gran soporte de la marcha. Ellas hicieron cargo de la cocina, del abastecimiento de agua y de curar a los más heridos. Como en toda la historia del campamento, las mujeres actuaron con decisión y con coraje. A la toma, muchas mujeres llegaron solas, mientras sus maridos se quedaban en la casa indecisos. Al poco andar, tomaron las riendas del campamento, en la directiva, en los comités y trabajando codo a codo con los hombres. Ante la falta de espacios de participación, los crearon. Los viernes, en el campamento, funciona el taller de costura. Los sábados, las clases de repostería y de actuación teatral. Y el domingo por la tarde, el infaltable fútbol femenino. El resto de la semana, con mucho sacrificio, completaron la enseñanza básica y media en la escuela nocturna. Hoy el 60% de las mujeres del campamento trabaja y aporta al presupuesto familiar. Este ejemplo fue liderado por la dirigente Olga Leiva y prendió fuerte en todo el contingente femenino de la organización. Porque la mujer siempre tiene que estar en la casa, barriendo, siendo esclava del aseo y siendo esclava de la comida. Aquí la mujer si tiene que hacer en el día, mala suerte, el hombre se servirá once solo. Aquí hicimos valer los derechos de la mujer. A ti tu marido te gritaba, tú dabas 2 gritos. Entonces las mujeres como se dice, agarramos como más alita y no, como que nos rebelamos, así de decir. Antes era lo típico. Mi marido me pega, pero aquí ya después fue al revés. Mi mujer me pega. Entonces, como que se revolucionó y fue bueno. La lucha contra el machismo fue sin cuartel, con una mística especial y con sabrosos espacios de camaradería. Por error criminal del destino, con los ojos vendados me vieron los que siempre se dieron cariño. Son las 12 de la noche de un día sábado en el campamento y está comenzando una fiesta restringida solo para mujeres. La dueña de casa y organizadora es Marcela Villamán. Él respeta mi espacio, o sea, yo ahora le digo, tengo a las 9 reunión, yo salgo y él no me dice cuántos minutos, a qué horas vas a volver. No, aquí tanto hombre como mujer se liberó y se liberó con Tuti. Haciendo el amor toda la noche. Haciendo el amor toda la noche. Haciendo el amor toda la noche. Nosotros llevamos 4 años haciendo nuestras fiestas. Para nosotros es súper agradable hacerla porque cuando uno va a una fiesta, te invitan a un casamiento, tú tenés que correr con tus 2 o 3 o 4 hijos que tenés. Tenés que ir a ese casamiento con todos tus hijos. No estás en una fiesta tranquila. En cambio, sí, es como un rato que, como que eres soltera, eres libre, no sé, pues no existe el mundo más. Mi amor, estoy loco por ti, loco de amor. Durante la marcha, ninguna de estas mujeres aceptó quedarse en la casa. Incluso después de 50 kilómetros de paso forzado, el ánimo decayó y fueron ellas las que mantuvieron la moral en alto. La columna humana, lastimada y sufriente, avanzó de manera heroica, a pesar de los desmayos, la insolación y el severo daño en los pies. La marcha empezó a comerse la carretera y la carretera no se comió a los pobladores. Fue dramático.
Los periodistas le llamaron la marcha del dolor. La gente rehusaba subirse a las ambulancias. Si se les subía la fuerza a la ambulancia, ellos se bajaban la fuerza de la ambulancia y decían: yo vine a marchar y marcho. Y la columna no la abandono. Había minutos que la gente ya no daba más y había que darle fuerza y ánimo porque se iban. A mí me tocó irme al final atrás. ¿Usted estaba medio arrepentida de haber propuesto esta idea o no? En un minuto sí, en un minuto encontré que era demasiado lo que se le había pedido a la gente, demasiado, porque yo me sentía muy mal, entonces me imaginaba la gente con más edad, las mujeres embarazadas, los niños, cómo iban. Durante el segundo día de marcha se vivió el momento más crítico. El deterioro físico de las 1.200 personas era evidente y los pobladores se dieron cuenta que a ese ritmo tan lento no serían capaces de llegar al otro día al Congreso. Llevábamos en ese momento cerca de 200 heridos, con llagas a los pies, pero la gente empieza a caminar más rápido y más rápido y más rápido, y después es un paso frenético, es casi al trote y en silencio. Y eso lo hacen las 1.200 personas. Es una cuestión que yo nunca he visto antes. Bueno, han pasado ya algunos años y todavía me acuerdo qué ocurrió y no logro calificarlo bien. Fue como una locura colectiva. Y llegamos a Peñuela hecho pedazos. Al otro día, la columna ingresó temprano al puerto de Valparaíso. Se avanzó con dolor, con orgullo y con más de 1 millar de pobladores extenuados. La ciudad impactada calificó la marcha como un acto heroico, una hazaña pocas veces vista. ¿Cómo fue esa entrada al Valparaíso? Fue impresionante la cantidad de gente que había y la recepción que nos tenían, porque nosotros no nos imaginamos que iba a ser así. O sea, estábamos esperando, pero no que la gente estuviera ahí esperándonos con jugo y todo lo demás a la pasada. Hijos, mi papá, mi mamá y una hermana lo estaban esperando allá en la plaza de Valparaíso. Mi mamá se metió hacia la fila y me abrazó y se puso a llorar. Y mis hijos también. ¿Sabes que lo que yo sentía y me daban ganas de gritarlo? Y esto lo estoy haciendo por ustedes, para conseguir una casa, para dejarle algo donde tengan, donde vivir, donde nunca estén más allegados. Nuestra marcha no ha sido para ilusiones. Hay que decir la verdad con claridad ahora. La señora Filomena Narváez se lo buscó, ahora procede la expropiación. Ese día los dirigentes del campamento fueron escuchados por diputados y ministros en el Congreso. Explicaron por qué exigían la expropiación. Fueran tanto los pobladores agotados, se fueron a una plaza a descansar, salvo Sandra Quirós, que insistía en ir a la playa para conocer el mar y zambullirse. Ya pues, nos vamos a la playa, sí, toda la playa, sí, pues cómo no vamos a ir a la playa, decía yo, partimos para la playa. Yo voy, andaba con short y polera y zapatillas, voy, me meto al mar corriendo, me planto un tacón de agua, ¡Chago! ¿Qué? No me miran, ¿qué? No me dijiste que el agua era salada, le dije, no, tontoni. Y aquí tenía todo esto quemado aquí. No, pues Sandra me dijo, si el agua es salada. Algo arrancando. No, pensaba que el agua era igual que el agua era igual que los ríos dulces. Los ríos del sur. El mismo día de la llegada de la marcha, el Congreso Nacional aprobó la expropiación de los terrenos y mediante los subsidios habitacionales muy pronto se pudo comenzar la construcción de la nueva población. Pero surgió otro obstáculo, impensado. ¿A quién le gusta tener al lado de su casa un campamento provisorio, mientras se construye la población? El obstáculo fue ese,
el rechazo de los vecinos. Y eso es lo que veremos en nuestro próximo bloque. Para hacer la nueva población, el campamento Esperanza Andina tenía que desocupar el terreno original donde partió la toma. Hubo que desarmar 800 casas y volver a armar otro campamento parecido en un cerro. En ese lugar faltó espacio y 200 familias quedaron fuera. A este grupo el municipio los envió a un terreno provisorio, ubicado justo al frente de los hermosos condominios de Peñalolén. El sitio no tenía ni agua ni luz. Por eso las 200 familias tuvieron que trabajar día y noche urbanizándolo. Para Yolanda Enríquez, dueña de casa, con 2 hijos y separada, cumplir con su cuota de ahorro tuvo un alto costo emocional. Llegamos agotados a la casa, sin ganas de nada. A la mañana del siguiente despertaba cansada, no quería más. Sabía que a la noche me tocaba trabajo otra vez. Yo a mi niño lo dejaba solo. Y cuando llegaba ellos ya estaban durmiendo. A veces no se alcanzaban a comer la comida de la noche porque se quedaban dormidos sin comer. Justo cuando el terreno destinado a las 200 familias quedó listo para vivir, una orden judicial prohibió su uso. 40 vecinos del condominio Valle Oriente de Peñalolén pusieron un recurso de protección para que el campamento no se instalara allí. Fue como un balde de agua fría. Habían nacido y crecido en Peñalolén. Aquí forjaron el sueño de la casa propia, pero contradictoriamente eran rechazados. Es caro Peñalolén. Aparte de esto es caro. Aquí una casa no vale 10 millones de pesos. Vale 50 millones, 40 millones de pesos una casa. Entonces, esto para ellos es pobreza. Esto hace perder todo lo lindo que tiene Peñalolén. Porque si usted sube de Tobalá para arriba, por Grecia para arriba, hasta ahí es súper lindo. Tiene que arriba al final, hasta ahí Peñalolén. Viene gente de afuera, compra casas bonitas aquí dentro que se hicieron, dentro de la comuna. Pero se creen que se compran también el derecho a vivir solos. Que los pobres tenemos que arrinconarnos para que ellos darle el espacio a ellos. Y eso no puede ser. Tenemos casas muy lindas y muy caras arriba y estamos nosotros metidos en el entremedio. Los rotos de la comuna metidos entre medio de los ricos. Entonces eso no nos perdonan. Para Felipe Plaza, la separación que se ha producido en Peñalolén también se puede observar a una escala mayor en el Gran Santiago, una ciudad que, según este miembro del campamento, lo ha condenado a vivir en la periferia de la urbe. Este obrero de la construcción asegura que para él existen 2 Chiles muy diferentes. En uno duerme todas las noches y al otro se traslada en las mañanas a ganarse el sustento. Hoy está en la dehesa, donde su oficio de tallador es bien cotizado. Salís de la casa, los pies empolvados, sin vereda, las calles sin pavimentar, tomas la micro, te bajáis de la micro, llegáis aquí y se abre, es todo verde, las casas con canaletas como tiene que ser, las calles bien hechas, el agua se va por donde tiene que irse, los encantarillados no se tapan, entonces quedáis así como para adentro, uno discrepa con el que está allá arriba. Hasta mis lagrimonias me pegaba al principio, pero para adentro. Ahí yo si me preguntan, ¿eres resentido? Sí, yo levanto la mano y digo, sí, yo soy resentido. Porque, insisto, está demasiado mal pelado el chancho, como se dice. Felipe Plaza era parte de esas 200 familias del campamento que el año pasado estaban entre la espada y la pared. Si no abandonaban el terreno donde partió la toma, la construcción de las casas nuevas se paralizaba. 1000 pobladores no tenían dónde vivir. Por eso, el campamento amenazó con tomarse la avenida Grecia de Santiago y levantar allí mismo, en plena calle, las mediaguas. Yo lo único que le pedía a Diosito, que yo no quería llegar a la calle. No importa que los dé este sacrificio, pero yo no quiero llegar a la calle. No quiero humillarme más de lo que lo han hecho. El plazo fatal para evacuar se cumplió a la medianoche del 13 de octubre del año pasado.
Ese día tenía que partir la construcción a como diera lugar y las 200 familias seguían adentro. Todos los terrenos que pidieron para vivir mientras se les construía les fueron negados. En la madrugada del 14 de octubre, el campamento decretó la alerta. Se arrendaron 60 camiones y se cargaron las 200 mediaguas. A las 7 de la mañana, la directiva dio la orden de tomarse la calle. Mi mami en un ratito paramos la casa de mi mami. Hicimos 2 pisos, una pieza de 3x6, la aclararon los chiquillos, pero así sé que yo nunca había visto una organización tan buena, una organización, porque eso fue ordenado. No fue un despelote, no habían que esta casa chocaba con este vecino, no, era todo ordenadito, todo quedó pero perfecto, hasta la calle quedó al medio. Venía con rabia, con pena, llorando, así venía. Uno no tenía por dónde entrar, estaban todas las piezas juntas, todas tiradas en el suelo, había unas que se estaban parando recién. Era como un laberinto. Muchas personas perdieron sus piezas. Yo perdí casi la mayor parte de mis piezas. Me quería olvidar en ese momento que estaba ahí, en el suelo. Todas sucias, llenas de polvo, llenas de tierra, ¿no? Yo creo que realmente la gente ya no quería más. Estaba cansada. No quería seguir más, ya. Estaba cansada de seguir. En 4 horas de trabajo, el campamento logró levantar las 200 mediaguas en la calle. La municipalidad de Peñalolén quedó rodeada de piezas de madera. Ni los mismos pobladores creían lo que estaban viendo. Sus casas en la vía pública, porque no tenían dónde vivir. Este acto de protesta obligó al municipio a recurrir a su franja de estacionamientos para dar albergue a las familias del campamento. A las 5 de la tarde del 13 de octubre comenzó un nuevo éxodo de casas. Ahora, desde la calle a los estacionamientos municipales. Paradojalmente, las mediaguas se instalaron a 10 metros del terreno provisorio que el campamento urbanizó y que no se les quiso conceder. A cada familia le tocó un sitio de 3 metros de frente por 4 de fondo. Odian a los pobres, que es muy diferente a lo que yo siento. Yo siento también que odio la pobreza. La odio porque nos obliga a humillarnos, porque tenemos que andar en calles con tierra, mal comidos, mal vestidos. Entonces odio la pobreza y la odio mucho, pero no odio a los pobres, porque los pobres no tienen culpa de ser pobres, no tienen la culpa de no haber tenido oportunidades en la vida, como los tuvieron otros que tienen plata y que se creen los dueños de la comuna. Hay rejas que te dividen, incluso en la misma población están armando rejas. Oye, si no se tenéis que dar la mansa vuelta para poder entrar por un pasaje. ¿Y eso qué te plantea? Que la gente quiere separarse más, quiere ir. En vez de ser un conjunto de seres humanos que buscan la solución de sus problemas puntuales, es al revés. Es el individualismo del ser humano. Él es el omnipotente dentro de su casa y sus 4 paredes y la reja que lo separa de la calle. Las nanas tienen un carnet donde tú puedes entrar. ¿Sí? Yo limpiaba la casa, tenía que darme la vuelta igual que los obreros. Entonces, el colmo. Tú pasáis, mucho mundo, ¿cachai? Pasto por todos lados. Yo me saco los zapatos y que a la escoba. ¿Cachai? Ordinaria, total, así no importa que te digan, ay, esta es de otro lado, ¿me entendí? Pero igual, pues les piso el pasto que sea, pues. O sea, alguna gratificación tengo que tener, ¿cachai? Bueno, uno ha nacido pobre y, como se dice, que nace para chicharra, muere cantando. Así que uno ya está acostumbrado a eso, yo por lo menos, pero soy feliz en mi pobreza. Porque yo no le veo una chaucha a nadie, ni molesto a nadie. En el estacionamiento municipal las primeras horas fueron difíciles. 900 personas estaban sin agua, sin luz, sin baños y sin alcantarillado. A las familias más numerosas se les permitió construir mediaguas de 2 pisos
para suplir la evidente carencia de espacio. A pesar de la cercanía, no hubo problemas de convivencia con los condominios vecinos. A ello contribuyó la instalación de grandes paños de lona que cortaron la visibilidad hacia la calle. También se levantó un gran muro de hormigón que tapó las casas de madera. ¿Por qué no dijeron vamos a parar un muro antes que lleguen ellos? Ahí hubiera sido distinto, porque ese muro ya estaba aquí antes de instalarlo. No, esperaron 2 semanas y lo instalaron. Después estábamos todos radicados aquí. Me dio rabia porque esconden la pobreza, tapan la pobreza. Aceptar poner esa muralla ahí encima de nosotros fue arrinconando para que no nos vean. Y eso me pareció muy vejatorio, muy humillante. El sentimiento de segregación social era muy difícil de superar para los pobladores del campamento Esperanza Andina. Pero le aplicaron a eso una solución típica de ellos y desgraciadamente muy atípica de cómo se enfrentan los conflictos normalmente en nuestro país. Decidieron el 12 de octubre del año pasado visitar a esos mismos vecinos que les rechazaban. Visitarlos en plan de amistad e incluso llevarles flores. Y eso es lo que veremos en nuestro próximo bloque. Muros de 5 metros de altura y grandes trozos de lona separaron por varias semanas a las 200 familias del campamento Esperanza Andina del resto de la comuna de Peñalolén. Se sentían como encerrados en un gueto. Por eso, una mañana de sábado, los pobladores, decididos a terminar con el conflicto, ingresaron sin aviso al condominio Valle Oriente, cuna del recurso judicial en contra del campamento. Fueron puerta por puerta, entregando un clavel. Fue algo organizado para hacerle ver a esa gente de Valle Oriente que la gente del campamento tiene corazón y que vieran que la gente pobre es buena. Hola, buenas tardes. Somos vecinos del campamento Esperanza Andina y estamos saludando en el día de la... No fue una provocación, no. Fue demostrarles, sí, que el campamento lo que no tiene de plata, lo tiene en riqueza humana. Naturalmente que las mujeres y los niños del campamento ingresaron al condominio con un cierto temor, al menos cautela. Y de hecho en algunas casas solo hubo silencio como respuesta, en otras no se encontraba nadie, pero paulatinamente la recepción fue otra. Y hubo gargantas apretadas, hubo sonrisas, hubo encuentro. Quiero recordarle en este momento que las imágenes que usted va a ver fueron tomadas por los propios pobladores. Son imágenes auténticas, no son reconstrucciones que hayamos hecho nosotros. Y Jimena Nin fue una de las habitantes, propietarias del condominio Valle Oriente que recibió una flor. Y el hecho de que ella me haya venido a entregar una flor me dio como vergüenza. O sea, pensé, ellos que están siendo rechazados por nosotros, vienen a mi casa y me entregan una flor, me dio vergüenza. O sea, me hubiera gustado yo entregarle la flor, yo a ella, y decirle, ¿sabe qué? Sentí miedo que no nos hicieran algo, digamos así. ¿Y cuál ha sido la experiencia ya después de 2 meses? Bueno, no ha pasado nada. Y es feo quizás que yo lo diga, pero uno sabe que la pobreza existe y en Chile hay pobreza y hay bastante, pero yo creo que es distinto el cuento de tenerla a 200 metros o de verla todos los días. La entrega de claveles fue el hito que logró suavizar las asperezas entre los vecinos de Peñalolén. Incluso a las pocas semanas partió la construcción de la población Esperanza Andina. Al fin, el sueño incubado por más de 7 años comenzó a tomar cuerpo. Por primera vez en muchos años, una toma ilegal lograba torcerle la mano al estigma de la pobreza. Así, el próximo 18 de septiembre, los pobladores recibirán la llave de sus casas. Será una jornada inolvidable. Para muchos, el día más importante de sus vidas.
Mi mamá va a tener su casa, mi vieja. Mi mamá ha dejado las patas en la calle por tener su casa. Y yo le ruego a Dios todas las noches, le digo, Diosito, yo lo único que te pido que mi mamá pueda ver su casa, pueda disfrutarla, no que la vea nomás, ¿cachai? Si me muere antes mi vieja. Yo voy a entrar el umbral de la puerta, voy a abrazar a mi hija y me voy a poner de rodillas y decir, por fin, hija, esta es tu casa. Porque va a ser un desahogo, un descanso, porque por fin va a ver así como que te va a caerte una agüita heladita, tibiecita, así, vaya a descansar, vaya a estar en tu casa y vaya a dormir hasta la hora que quieras y no hay ningún vecino va a golpearte temprano que tienes que ir a trabajar, ¿cachai? Me imagino yo abriendo la puerta, me imagino todos abriendo la puerta así al mismo tiempo. No sé, me imagino que todo, yo creo que va a ser una emoción. Yo creo que ese día en la noche, siempre lo he pensado, ese día en la noche se van a escuchar música en todos lados y va a haber tomatera. Voy a ser inmensamente feliz. Y eso es lo que más quiero. Dejarle algo a mi hijo. Y lo que deseo es deshacerme de todo esto, de todo. Dejar mi casa, botar aquí y irme a mi casa nueva. ¿Va a botar esta tabla? Sí, pienso quemarla. ¿Y por qué quemar la casa vieja? Porque se termina todos los malos recuerdos. Ahí lo empieza una nueva vida. Después de 7 años de lucha, ha llegado el momento de celebrar los tijerales. Y para ello, qué mejor que un gigantesco asado en el mismo terreno donde partió la toma. Se celebró con todo, con alegría, con los triunfos y los fracasos, con el recuerdo de los pobladores que ya partieron sin saborear el sueño tan anhelado. Pero no hay rencores. El dolor de la lucha y de las noches en vela ya se olvidó. Solo queda inaugurar las casas. Ese día partirá una nueva vida, pero también el campamento con su garra y con su espíritu comenzará a morir. La esperanza andina quedará transformada en una población, una más entre las muchas que se confunden en la periferia de Santiago. Esta tarde el campamento entero baila, saborea el triunfo, sin poder esconder la pena, porque un trozo importante de sus vidas desaparecerá para siempre. Se va a echar de menos porque ya no van a hacer caminos de tierra que tú vayas a caminar, sino vayas a caminar por una parte de pavimento. Ya no se van a hacer esas fiestas navideñas que se hacen y eso es bonito. Y yo pienso que ya al formar una población muchas cosas de eso se van a perder. Porque ya cada cual va a matar su, ¿cómo se dice? Va a matar su perro solo. ¿Sí? Ya no va a ser lo mismo. El campamento nunca va a morir, porque yo se lo voy a contar a mi hija se lo va a contar a su hijo y así sucesivamente. Y siempre, siempre esto va a ser un campamento. Hasta la esperanza del último que se muere. Y la esperanza no se acaba nunca. Por eso esperanza andina por la cordillera, por lo andino, y esperanza por la esperanza de que todos nosotros teníamos, de que algún día, no mañana ni pasado mañana, vamos a tener la casa, la tenemos ahora. La esperanza nunca se pierde. Por eso esperanza andina. Y va a ser esperanza andina toda la vida.